Bueno, otro ejercicio que trata el tema del empuje, pero antes les quiero comentar algo, porque en este ejercicio hablan de, en realidad no lo nombran explícitamente, pero trata de algo que se conoce como el peso aparente. Acá están las tres situaciones que les dije que uno podía obtener cuando colocaba o arrojaba o apoyaba un cuerpo en un líquido. No lo marqué, pero asumamos que en todas estas situaciones hay un líquido dentro del recipiente, ¿no? Lo que está pintado en verde es el cuerpito, que puede tener cualquier forma. Obviamente, dependiendo de su forma, será quién será su volumen, ¿no? Pero más allá de eso, la forma puede ser cualquiera. En cualquiera de las tres situaciones, las fuerzas actuantes se expresan de la misma manera. Aparece el peso y el empuje, que es la fuerza que el líquido genera en forma vertical de abajo hacia arriba para sostenerlo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? En este caso, el cuerpo está en equilibrio, ¿sí? Con una porción del cuerpo sumergida, que sería lo que está desde alguna manera desde esta línea hacia abajo. Esa es la porción del cuerpo sumergida, como si fuera un iceberg, por ejemplo. Y en ese caso, el cuerpo está en equilibrio porque está quieto ahí, con una porción por fuera y otra porción por dentro. Y entonces, por haber equilibrio, ocurre que el empuje es igual al peso, pero dijimos, el empuje siempre es igual a ¿qué? Al peso específico del líquido por el volumen del cuerpo sumergido. Y el peso será el peso del cuerpo, ¿sí? Que luego les voy a mostrar de dónde lo podrían calcular si conocieran, por ejemplo, su peso específico. ¿Qué ocurre en esta situación? El volumen del cuerpo sumergido corresponderá al volumen de la porción del cuerpo que esté sumergida dentro del líquido, no al volumen total, ¿sí? ¿Qué ocurre en este caso? Acá también hay equilibrio, el cuerpo también está flotando entre dos aguas, tiene agua por arriba y agua por abajo y está ahí quietito, y entonces otra vez el empuje es igual al peso, pero con una sutileza. El empuje siempre es peso específico del líquido por volumen del cuerpo sumergido, igual al peso del cuerpo, ¿sí? Este P es peso del cuerpo, el peso total del cuerpo. Incluso en este caso, acaba el peso total. La diferenciación de que una porción está sumergida y otra no, está en lo que se llama el volumen del cuerpo sumergido. En este caso, ¿cuál es el volumen del cuerpo sumergido? ¿Cuánto del cuerpo está dentro del líquido? Todo el cuerpo, completamente. Es entonces esto el volumen total del cuerpo en esta situación, ¿sí? O sea, más allá de que uno en ambos casos parte del equilibrio y plantea la igualdad de que el empuje, la fuerza que el líquido hace, es igual al peso propio del cuerpo, luego la cuenta tiene una diferenciación en cuanto al volumen del cuerpo sumergido. Y en este caso, si el cuerpo se fue al fondo antes de que llegue a tocar el fondo, justito antes, porque si ya está en el fondo también está actuando la normal, la fuerza que hace el fondo para sostenerlo, así que pensemos un segundito antes de que toque el fondo, el empuje, en este caso, es menor al peso del cuerpo, es decir, esta fuerza P es mayor que la fuerza que el líquido logra generar para sostenerlo y por eso se fue al fondo, ¿sí? Donde otra vez lo mismo, peso específico del líquido por volumen del cuerpo sumergido, eso correspondiente al empuje, igual al peso del cuerpo, ¿sí? Por otro lado, ¿a qué se llama el peso aparente? Quiere decir o se refiere a lo que parece pesar un cuerpo cuando está sumergido en un líquido. Por ejemplo, cuando uno se sumerge en una pileta y se pone, no sé, a hacer la plancha, si alguien nos quiere levantar, le va a dar la sensación de que nosotros pesamos mucho menos. ¿Por qué? Porque el empuje de alguna manera está contrarrestando nuestro propio peso y esa diferencia entre esos dos valores es lo que hace que parezca que pesamos menos. Justamente el peso aparente se calcula de acuerdo a esa relación. Es el peso real del cuerpo cuando está en el aire, ¿sí? Peso real del cuerpo menos el empuje, ¿sí? Donde el empuje siempre se podrá calcular, insisto, como peso específico del líquido por volumen del cuerpo sumergido. Ahora,
Si miramos esta primer situación, el empuje y el peso real del cuerpo son iguales. Así que en esta primera situación, el peso, estos dos números toman el mismo valor y entonces esta resta va a dar 0. El peso aparente es 0. Lo mismo va a ocurrir en la segunda situación. Empuje y peso del cuerpo son iguales y entonces estas dos magnitudes al tomar el mismo valor hacen que esta resta de 0 y el peso aparente será 0. Si miramos la tercera situación, como el empuje es menor al peso del cuerpo, este número es menor a este, es decir, no son iguales, esta cuenta ahora sí va a dar distinto de 0 y tendrá sentido que nos pregunten el peso aparente. ¿Sí? ¿Se entiende? Así que el peso aparente dependerá de si estos dos parámetros, ¿sí? Peso real del cuerpo y empuje, son iguales o no. Insisto, si son iguales, el peso aparente va a dar 0 y si no son iguales, tendrá sentido calcular el peso aparente o ver cuánto parece pesar un cuerpo cuando está sumergido en un líquido, pero insisto que vamos a estar en esta situación, ¿sí? Bueno, entonces leamos el ejercicio 13. Dice, ¿cuál es el peso específico de un cuerpo? ¿Cuál es el peso? Nos vamos ahora sí, lo tendría que haber puesto acá, esto era teoría, a el ejercicio 13. Dice, ¿cuál es el peso específico de un cuerpo que pesa 310 gramos fuerza, si en el agua pesa 200 gramos fuerza? O sea, el peso del cuerpo en el agua es 200 gramos fuerza. Esto es en agua. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Este es el peso del cuerpo en el agua, es decir, el peso aparente. El peso aparente, lo que parece pesar el cuerpo cuando está sumergido en el agua y entonces el empuje al hacer la fuerza hacia arriba, de alguna manera contrarresta el peso propio del cuerpo y hace que parezca pesar menos. Por eso este número es más chiquito que este. Este es el peso del cuerpo, el real, del cuerpo en el aire. Y otra cosa que voy a anotar como dato es el peso específico del líquido, en este caso de agua, porque me dicen que esto está sumergido en agua, que es 1 gramo fuerza por centímetro cúbico. ¿Sí? Bueno, hay que descubrir cuál es la situación. ¿En cuál de estas situaciones creen que estamos? Es en esta, porque si me hablan de que el peso del cuerpo en el agua es menor que el peso real del cuerpo, entonces estos dos parámetros, peso real y empuje, no tienen por qué ser iguales, para que realmente haya un peso aparente distinto de 0. Así que nos vamos a quedar con el último de los dibujitos. Esperen que acomodo la hojita por acá. Y vamos a considerar la situación para peso aparente. Peso real menos empuje. El peso aparente lo tenemos. Era 200 gramos fuerza. El real también, lo que pesaba el cuerpo en el aire. 310 gramos fuerza. Y el empuje es peso específico del líquido por volumen del cuerpo sumergido. Pero si estamos en esta situación, dijimos que el volumen del cuerpo sumergido, al igual que en esta otra, es el volumen total del cuerpo. Así que acá tenemos que considerar el volumen total del cuerpo. ¿Cuál es la macana de esto? Que acá no aparece la incógnita del ejercicio. El ejercicio nos preguntaba cuál es el peso específico del cuerpo. ¿De qué sustancia de alguna manera está hecho el cuerpo que tiene este peso real y este peso aparente? ¿Sí? Al saber su peso específico podríamos ir a una tabla y descubrir qué tipo de sustancia o elemento es. Bueno, no importa. Más allá de eso, de acá vamos a poder descubrir el volumen total del cuerpo. Una información que luego nos va a permitir, ahora van a ver cómo, descubrir lo que el ejercicio pregunta, que es el peso específico del cuerpo. Así que vamos por este lado. Primero descubramos el volumen total del cuerpo. Nos queda, a ver, esto pasa restando. Tengan en cuenta que acá hay dos términos, o sea que quedan 200 gramos fuerza menos 310, igual a menos, porque este menos es de este segundo término, el primer término es positivo y por eso pasó negativo, el peso específico del agua, y acá cambio los subíndices al volumen del cuerpo sumergido, ya lo voy a llamar volumen total del cuerpo. Esta cuenta me da menos 110 gramos fuerza, el menos 1 gramo fuerza
por centímetro cúbico pasa dividiendo. Lo pasé dividiendo así a propósito porque algunos hacen este pasaje. Yo en los videos anteriores les dije que convenía pasarlo dividiendo con los dos puntitos. Pero bueno, ¿qué pasa si uno lo pasa así? No pasa nada. Tendrá que hacer algunos pasitos más. Cancelo los menos. 110 dividido 1 da 110. Y ahora tengo que hacer el tema de las unidades, que es parecido a si lo hago por el otro camino. Recordar que esta división se refiere a dividir por, en este caso, gramos fuerza por centímetro cúbico. Y entonces multiplico por el inverso, simplifico unidades y descubro el volumen total del cuerpo. Es 110 centímetros cúbicos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué insisto yo que es conveniente cuando uno pasa cosas dividiendo pasarlo directamente con los puntitos? Porque fíjense que termino cayendo en eso si en vez de pasarlo así lo paso con la rayita de fracción y entonces me ahorro este paso, nada más que por eso. Ahora, ¿cómo hago con el volumen total del cuerpo para descubrir lo que el enunciado pregunta, que es el peso específico del cuerpo? Del cuerpo, no del líquido. Bueno, a ver, ¿a quién es igual el peso específico? ¿Cuál es la definición de peso específico de un determinado cuerpo, lo que sea? ¿Sí? O de una determinada sustancia. Es el peso sobre el volumen. Eso lo tienen en la hojita de fórmulas, que peso específico es peso sobre volumen. O también es densidad por gravedad, ¿sí? Pero en este caso tampoco me dan como información la densidad. Sin embargo, si yo especifico esto para nuestro cuerpo que estaba sumergido, ¿sí? Cuando acá ponga como subíndice para el peso específico del cuerpo, entonces estaré hablando del peso del cuerpo y del volumen del cuerpo. Y estas dos cosas las conozco. El peso del cuerpo es el peso real del cuerpo. Y el volumen del cuerpo es el volumen total del cuerpo que acabo de descubrir recién. Entonces, ¿cómo termino de resolver lo que me pregunta el ejercicio? Nada, reemplazo y hago el cociente. El peso real del cuerpo eran 310 gramos fuerza, el real. Y el volumen del cuerpo es el volumen total, que es 110 centímetros cúbicos. Este cociente da 2,81, de hecho da periódico, gramos fuerza por centímetro cúbico, que son unidades coherentes para un peso específico. Uno podría ir ahora a una tablita de pesos específicos y de acuerdo al peso específico que obtuvimos, determinar de qué tipo de material o sustancia se trata. Obviamente no es de agua el peso de este cuerpo, porque recuerden que el material de este cuerpo, porque recuerden que el peso específico del agua era 1 gramo fuerza por centímetro cúbico y este me dio 2,81. Así que no es, por ejemplo, una bombita de agua que estaba sumergida en líquido. Es algo un poco más pesado, ¿sí? Casi el triple de pesado que si fuera un cuerpito relleno con agua. Bueno, espero que lo hayan entendido. Con esta misma teoría se resuelven, y la del ejercicio anterior que les mostré, se resuelven la mayoría de los ejercicios de empuje que aparecen en la guía de hidrostática.